Muy buen día, ingenieros. Como parte de la clase de tópicos especiales y avanzados, en esta ocasión les vamos a hablar sobre el tópico Blockchain como elemento transformador de la seguridad digital. La importancia de aprender sobre blockchain es porque se trata de una tecnología innovadora y disruptiva, que posiblemente será una de las tecnologías que cambiarán la manera de relacionarnos con los productos y servicios a nivel mundial. En esta ocasión, los expositores somos su servidora María Pineda y el ingeniero Víctor Bueso. Los temas que vamos a estar abordando son: ¿qué son las criptomonedas? Blockchain, ¿qué es y cómo funciona? Blockchain y la ciberseguridad. Blockchain y el desarrollo de software. Evolución, regulaciones y leyes respecto a blockchain. Blockchain, motor de desarrollo para nuevas economías digitales. Bien, antes de empezar a hablar sobre qué es el blockchain, tenemos que entender qué son las criptomonedas. Una criptomoneda es un sistema de intercambio digital peer-to-peer en el que se utiliza criptografía para generar y distribuir unidades de esta. Las criptomonedas surgieron de la necesidad de tener un sistema eficiente, rentable, confiable y seguro para realizar y registrar transacciones financieras. Una de las primeras soluciones desarrolladas para abordar esta complejidad fue Bitcoin, criptomoneda lanzada en el 2009. Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es descentralizada, es decir, que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. Las ventajas de las criptomonedas. Algunas de las ventajas que tenemos son la rentabilidad. Elimina la necesidad de intermediarios reduciendo costos. La minería de Bitcoin descentraliza las funciones de emisión y compensación de divisas en un banco central y reemplaza la necesidad de cualquier otro banco. Eficiencia. La información de la transacción se registra una vez y está disponible para todas las partes a través de la red distribuida. Seguridad. Si los nodos honestos controlan la mayor parte de la capacidad de cómputo, un atacante no podrá modificar los registros. En el 2020, Bitcoin y otros otras criptomonedas alcanzaron valores sin precedentes y un público cada vez más amplio. Actualmente hay más de 8.000 tipos de criptomonedas que circulan, siendo Bitcoin la más popular. Dado esto, actualmente es muy difícil navegar en este mar y comprender cuáles son las criptomonedas prometedoras y cuáles perecerán en algunos meses. Las 15 criptomonedas que tienen un alto potencial este 2021 son: Monero. Es una criptomoneda creada en abril del 2014 que se enfoca en la privacidad, descentralización, escalabilidad y fungibilidad. Es un proyecto de blockchain más importante en el desarrollo de políticas y tecnologías en pro de la privacidad. De hecho, se considera que ofrece pagos imposibles de seguir y transacciones sin enlaces entre unas y otras. Ripple. Nació como una red para cambiar divisas rápidamente, sin comisiones ni esperas. La peculiaridad de Ripple es que las monedas son finitas, por lo tanto no hay un proceso de mining. Se le dice así al conjunto de procesos necesarios para validar y procesar las transacciones de una criptomoneda. Litecoin. El mining de Litecoin es extremadamente rápido y la recompensa por bloque es bastante alta. Puede que no sea la criptomoneda con mayor potencial del 2021, pero la más probable es que sea una de las más estables. Ethereum. En popularidad, Ethereum es superado solo por Bitcoin. Es un verdadero ecosistema y su valor es el más alto después del Bitcoin. Ethereum ofrece una red de código abierto, basada en blockchain, que ha patrocinado las llamadas dApps, o aplicaciones descentralizadas, desde sus inicios. Además del Ether, la plataforma Ethereum alberga otras criptomonedas interesantes y es el motor de las finanzas descentralizadas. Las finanzas descentralizadas quieren convertir la estructura de finanzas centralizadas que tenemos actualmente en estructuras descentralizadas, sin terceros de confianza, ejecutadas sobre contratos inteligentes, dentro de una blockchain donde quede reflejado de forma transparente un registro escrito e inalterable de cada acción realizada. Uniswap.
Uniswap se incluye en la lista de los tipos de criptomonedas más prometedoras gracias al boom que tuvieron los tokens ERC20, mejor conocidos como contratos inteligentes. Son programas que facilitan, aseguran y ejecutan acuerdos registrados entre dos o más partes. El protocolo Uniswap se utiliza para intercambiar ERC20. Uniswap representa el 49.6% del mercado de las finanzas descentralizadas y tiene un potencial muy interesante. Polkadot es una plataforma creada por la Fundación Web3 con el objetivo de facilitar el intercambio de información y transacciones. La idea es crear una web verdaderamente descentralizada. El valor de esta criptomoneda sigue siendo asequible. El DOT es interesante porque el sistema de la Fundación Web3 promete facilitar la comunicación entre diferentes blockchains, en lugar de incorporarlas en un solo gran conglomerado. Cardano es una plataforma blockchain basada en el protocolo Ouroboros, que tiene como objetivo implementar los propósitos primarios de Bitcoin en el momento de su nacimiento. Desarrollada por académicos, se propone como alternativa sostenible a otros blockchains. Reserve Rights son los tokens del protocolo Reserve, una plataforma de criptomonedas basada en Ethereum. Su valor todavía es muy asequible, tanto que suele figurarse entre las criptomonedas baratas, pero su crecimiento es interesante, por lo que debería incluirse en esta lista. Tron nació como una plataforma para el intercambio democrático de contenidos en la red de Ethereum. La idea era alejarse de los mecanismos de las redes sociales clásicas basadas en la explotación de datos ajenos. Esta plataforma cuenta con importantes alianzas como la de Samsung y es una de las criptomonedas más interesantes de esta lista. Stellar. El valor de Stellar crece pero sigue siendo muy volátil, sin embargo todavía se considera barata. Promete transacciones baratas y ultra rápidas entre instituciones financieras. Eosio es una plataforma ambiciosa que pretende establecer como la mejor plataforma de blockchain para los contratos inteligentes. EOS es precisamente el token de esta plataforma que pone la escalabilidad en el centro de su estrategia. IOTA es una plataforma creada para permitir transacciones rápidas entre dispositivos conectados a través del Internet de las Cosas. Dogecoin. Nacido como una broma el 8 de diciembre de 2013, la criptomoneda con un meme por logo, un perro, ha desarrollado rápidamente una comunidad. En enero de 2014 alcanzó una capitalización de mercado de $60 millones. En abril del 2021 llegó a $50.000 millones. Está entre las primeras 5 criptomonedas por capitalización, también gracias al patrocinio de Elon Musk. No tiene límite de emisión, lo que la convierte en una moneda inflacionaria. El valor es muy volátil. Hedera Hashgraph. La idea de Hedera es proporcionar una estructura de datos para agrupar transacciones llamada Hashgraph. Esta estructura garantiza una mayor y más rápida cantidad de transacciones. Ya ha recibido el apoyo de gigantes como LG, IBM y Boeing, como participantes en la red creada para esta criptomoneda nacida hace unos años. AVI es una criptomoneda, o más bien un token nativo de la red homónima. Estamos hablando de una plataforma de finanzas descentralizadas desarrollada por Ethereum. AVI se utiliza principalmente para préstamos, en concreto préstamos descentralizados basados en distintos tipos de criptomonedas. Blockchain. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Qué es blockchain? Una blockchain o una cadena de bloques es una red de software peer-to-peer distribuida que utiliza criptografía para alojar de forma segura aplicaciones y almacenar datos y transferir fácilmente instrumentos digitales de valor que representen dinero en el mundo real. En una blockchain la información contenida es agrupada de bloques de datos, lo cual contiene metadatos, datos sobre datos, de su bloque predecesor en una línea temporal. El concepto de blockchain surgió junto con las criptomonedas. Blockchain funciona como un libro de contabilidad compartido de los bitcoins transados. Este libro de contabilidad compartido que constituye la blockchain puede generalizar y ser empleado para registrar transacciones de cualquier tipo y rastrear el movimiento de cualquier activo, ya sea tangible, intangible o digital. Esta abstracción da lugar a una separación conceptual entre blockchain y bitcoin, o entre blockchain y criptomonedas, y a nuevos usos de la tecnología de blockchain.
¿Cómo funciona blockchain? En una cadena de bloques simplificada, un bloque de una o más transacciones nuevas se recopila de la parte de datos de transacciones de un bloque. Se hashean las copias de cada transacción y los hashes se emparejan, se hashean y se vuelven a emparejar y vuelven a hashear hasta que queda un solo hash, es decir, la raíz de Merkle. La raíz de Merkle se almacena en el encabezado del bloque. Cada bloque también almacena el hash del encabezado del bloque anterior, encadenando los bloques juntos. Esto garantiza que una transacción no se puede modificar sin modificar el bloque que la registra y todos los bloques siguientes. La implementación de nuevas tecnologías siempre tiene consecuencias positivas y negativas para la sociedad. La tecnología de blockchain no es la excepción. Entre las ventajas de blockchain tenemos la inmutabilidad de la información. Es prácticamente imposible modificar la información de la red y en caso de suceder podría invalidar la cadena de bloques. Custodia distribuida. Nadie es dueño del 100% de la red. Pueden diferentes usuarios almacenar distintos nodos en la red que tienen copias actualizadas de la información. Red resiliente. Blockchain es tolerable a la falla de algún nodo, pues si alguna parte de blockchain falla, toda la red puede continuar trabajando con una última versión disponible de la información. Otorga confianza entre desconocidos. La tecnología blockchain funciona según el consenso de contenido de la información, por lo tanto, no necesita un intercambio que brinde confianza entre el mismo. Multiplicidad de usos y aplicaciones. Blockchain es una red de información que tiene la versatilidad de ser aplicada en un montón de usos y aplicaciones, como por ejemplo en procesos de votación, de reconocimiento de propiedad sobre determinados bienes y derechos de propiedad intelectual, y la trazabilidad de la materia prima y productos determinados. Las desventajas de blockchain son la inmutabilidad de la información. De la misma manera que esto puede ser una gran ventaja, también es una gran desventaja porque cuando las personas se equivocan al registrar la información, esto genera problemas en la vida real, pues la información no se puede modificar. Variabilidad de la velocidad de procesos de la información. La red puede disminuir la velocidad de las transacciones cuando existe algún problema en la red o cuando las comisiones por dicho procesamiento tienden a ser más económicas, lo cual reduce el incentivo de los mineros, es decir, aquellos que realizan esta tarea. Imposibilidad para recuperar el acceso a la cuenta. Si alguien pierde la clave para acceder a la cuenta de usuario, aún no puede solicitar un nuevo acceso a su cuenta, es decir, que no existe un plan de contingencia ante tal eventualidad. Por tal motivo es importante cuidar la clave pública y la clave privada de las cuentas. Excesiva cantidad de recursos. Blockchain es una red de consenso, por lo tanto, utiliza muchos recursos al verificar varias copias al mismo tiempo del mismo registro. Si usuarios honestos controlan más del 51% del poder transaccional, podrían corromper la red. Potencial incremento del desempleo. Blockchain tiene la habilidad de prescindir de intermediarios que custodien la información y brinden confianza a su contenido. Por lo tanto, determinadas industrias y profesiones podrían ser afectadas. Lo mismo sucede con cada avance que produce la tecnología. Aplicaciones de blockchain. El potencial de blockchain es transversal porque permite en general que los procesos sean más rápidos, más transparentes, más económicos y más seguros. De ahí los numerosos usos y aplicaciones que se le puede dar. Blockchain y la información. Blockchain es una red de información que originará nuevas empresas dedicadas al procesamiento de datos, sean de Big Data o no, como así tienden también a la ciberseguridad, pues la transformación de almacenamiento y uso de la información requiere nuevas tecnologías y mecanismos tanto en el tratamiento como en la custodia de la información que compone la cadena de bloques. Blockchain, la contabilidad y la auditoría. Blockchain imposibilita la modificación de los registros, por tal motivo, la inclusión de esta red de información en la contabilidad y en la auditoría beneficia procesos más fiables, rápidos y económicos, pues se tiene toda la información en un solo lugar y en forma digital. Blockchain, las fintech y la banca. Blockchain nació en el ámbito tecnológico de la mano de Bitcoin, es decir, que sus primeros pasos fue en las finanzas.
más precisamente en el negocio de la banca, compitiendo con el rubro monetario a través de las numerosas criptomonedas. Los principales beneficios de blockchain en la fintech se orientan a la eficiencia operativa de las criptomonedas, pues permite transferir en forma inmediata o muy bajo costo, incluso pueden generar préstamos menos burocráticos. Blockchain y la salud. Blockchain trae beneficios significativos a la calidad de vida de las personas porque las historias clínicas que se almacenan en ellas puede acompañar a los pacientes a todas partes y crear bases de datos robustas que benefician de su investigación para encontrar curas a muchas enfermedades, como así también reducir los fraudes a las compañías de seguros. Blockchain y los gobiernos. Blockchain tiene la capacidad para transformar muchos procesos de almacenamiento y uso de la información. Debido a esto, blockchain puede ser protagonista de los próximos cambios al nivel gubernamental. Por ejemplo, blockchain puede favorecer a procesos administrativos más rápidos como los registros de propiedad, mayor control en los presupuestos estatales y en erogación de los gastos, y en la creación de sistemas de votación más transparentes. Blockchain y la educación. Blockchain es transversal a muchos procesos, profesiones e industrias, por lo tanto, será necesaria una formación adecuada debido a que será un diferencial en el mundo laboral de los próximos años, ya que esta tecnología cada vez tiene mayor consenso. En resumen, blockchain tiene un inmenso potencial para transformar los procesos tal como los conocemos ahora y puede crear un futuro más transparente a partir de datos más confiables y digitales. Blockchain y la ciberseguridad. El alto nivel de dependencia en la tecnología y en el Internet hoy en día ha resultado en nuevos modelos de negocios y flujos de ingresos para las organizaciones, pero con nuevas brechas y oportunidades para quienes realizan ciberataques. Los ataques cibernéticos se han vuelto cada vez más específicos y complejos debido a la utilización de piezas de malware más sofisticados y la creciente amenaza de organizaciones cibernéticas profesionales. Blockchain podría ayudar a mejorar potencialmente la defensa cibernética, ya que la plataforma puede asegurar y prevenir actividades fraudulentas a través de un mecanismo de consenso, y a detectar la manipulación de datos debido a las características subyacentes de inmutabilidad, transparencia, auditabilidad, encriptación de datos y resiliencia operacional. Para propósitos de explicación, los blockchain públicos son definidos como no protegidos, donde los datos están disponibles y públicos para cualquier persona que desee participar en la red, mientras que el blockchain privado se refiere a las plataformas basadas en permisos establecidos generalmente por grupos o firmas o divisiones entre una organización. Confidencialidad. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, el NIST, confidencialidad se refiere a la propiedad de que la información confidencial no se divulgue a personas o entidades o procesos no autorizados. Hay que asegurar que solo las partes interesadas y autorizadas accedan a los datos correctos y apropiados. Es una preocupación común para las organizaciones que consideran utilizar blockchain hoy en día. Proteger el acceso a la red de blockchain es fundamental en el aseguramiento del acceso a la información, particularmente en el blockchain privado. Si en un ciberataque se puede obtener acceso a la red de blockchain, es más probable que se tenga acceso a los datos. Por ello, la importancia de los controles de autenticación y autorización que deben ser implementados. Lo mismo que con otras tecnologías. La encriptación completa de los datos de la cadena de bloques garantiza que las partes no autorizadas no puedan acceder a los datos mientras estos datos se encuentran en tránsito, especialmente si los datos fluyen a través de las redes no confiables. Acceso a la red. En el blockchain público no existe la necesidad de controlar el acceso a la red, ya que los protocolos de las cadenas permiten que cualquiera pueda acceder y participar en la red, siempre y cuando descarguen primero un software. En contraste, el blockchain privado requiere de controles de seguridad apropiados para proteger el acceso a la red. Blockchain puede proporcionar controles de seguridad avanzada, por ejemplo, aprovechando la seguridad de la infraestructura de la clave pública para autenticar y autorizar a las partes y encriptar sus comunicaciones. Acceso y divulgación de la información. Actualmente, si un ciberataque logra acceder a una red de blockchain y los datos
no significa necesariamente que el hacker pueda leer o recuperar la información. Emplear claves de encriptación en conjunto con las claves públicas puede proporcionar a las organizaciones un alto nivel de seguridad. La información cifrada en una cadena de bloques puede proporcionar a las organizaciones un nivel de protección de la información confidencial y una perspectiva de control del acceso a la información. A pesar de que los usuarios de blockchain generalmente realizan una copia de su clave de seguridad en un sitio privado, el robo de claves privadas sigue siendo un riesgo alto. Es importante notar que las claves son usadas para múltiples propósitos en el ecosistema de blockchain, entre ellos la protección del usuario de la información, confidencialidad de la información y autenticación y autorización de la red. Integridad. La integridad es definida como protegerse en contra de la modificación o destrucción inadecuada de la información e incluye asegurar el no repudio y autenticidad de la información. Mantener la consistencia de la información y garantizar la integridad durante todo el ciclo de vida es crucial en los sistemas de información. Encriptación de datos, comparación hash o el uso de firma digital son algunos ejemplos de cómo los propietarios de los sistemas pueden asegurar la integridad de la información, independientemente de la etapa en la que se encuentre. Las características inmutabilidad, trazabilidad, contratos inteligentes y la calidad de datos ya proporcionan a las organizaciones un medio para garantizar la integridad de la información. Inmutabilidad. La tecnología blockchain puede considerarse como una tecnología segura desde el punto de vista que permite a los usuarios confiar en las transacciones almacenadas en el libro de contabilidad contra falsificaciones son válidas. La combinación de hashing y criptografía secuencial a lo largo de una estructura descentralizada hace que sea muy difícil para cualquier parte manipular la información a comparación de una base de datos estándar. Los protocolos basados en modelos de consenso asociados a la tecnología también presentan a las organizaciones un mayor nivel de aseguramiento sobre la seguridad de los datos, ya que grosso modo el 51% de los usuarios en las cadenas de bloques públicas y privadas necesitan estar de acuerdo en que una transacción es válida antes de ser agregada a la plataforma. Las organizaciones pueden implementar otros mecanismos para prevenir y controlar la división de bloques mayor en caso de que ocurra un ataque de control cibernético del 51%. Por ejemplo, controlar si uno de los nodos aumenta la potencia del procesamiento y está ejecutando un número significativo mayor de transacciones. Trazabilidad. Cada transacción agregada a una cadena de bloques pública o privada está firmada digitalmente y con marca de tiempo, lo que significa que las organizaciones pueden rastrear hasta un periodo de tiempo específico cada transacción e identificar la parte correspondiente, vía su dirección IP pública, en la cadena de bloques. Esta característica detalla una prioridad importante en seguridad de la información, el no repudio, que es la garantía que alguien no puede duplicar la autenticidad de una firma en un archivo o la autoridad de una transacción que originó. Esta funcionalidad inmediata del blockchain aumenta la confiabilidad en el sistema, ya que cada transacción está asociada criptográficamente a un usuario. La capacidad de auditar la tecnología proporciona a las organizaciones un nivel de transparencia y seguridad de cada interacción. Contratos inteligentes. Los smart contracts o contratos inteligentes, siendo programas de computación que se ejecutan en el bloque mayor, se han convertido en una característica de blockchain. Este tipo de programa puede ser utilizado para facilitar, verificar o reforzar las reglas entre las partes, permitiendo el procesamiento directo e interacción entre otros contratos inteligentes. Más adelante se va a ahondar más en este tema. Calidad de los datos. La tecnología blockchain no garantiza o mejora la calidad de los datos. El blockchain, tanto privado como público, solo tiene la responsabilidad por la exactitud y calidad de la información, una vez que ésta ha sido introducida en la cadena de bloques, lo que significa que debe confiar en que los datos que se obtienen de los sistemas fuentes existentes en las organizaciones son de buena calidad, como sucede con todos los demás sistemas de tecnología. Si los datos ingresados son precisos, la tecnología de blockchain puede desempeñar un papel importante en la transformación de la salida de datos a medida que las tecnologías se aproximan a las capacidades de tiempo real.
permitiendo a las organizaciones que verifiquen los datos transaccionales más rápido que cualquier otro sistema y facilita que las organizaciones tomen medidas más proactivas. Disponibilidad. El NIST define la disponibilidad como asegurar el acceso y uso oportuno y confiabilidad de la información. Los ataques cibernéticos que intentan impactar la disponibilidad de los servicios de tecnología continúan aumentando. DDoS, siendo uno de los tipos más comunes de ataques, puede también causar la mayor disrupción de los servicios de Internet y por lo tanto afectar las soluciones basadas en blockchain. Las implicaciones resultantes son que los sitios web se interrumpen, las aplicaciones móviles no responden y esto puede generar pérdidas y costos cada vez mayores para las empresas. Dado que las cadenas de bloques son plataformas distribuidas, los ataques DDoS en la cadena de bloques no son como los ataques comunes. Estos ataques son costosos ya que intentan infiltrarse y dominar la red con grandes volúmenes de transacciones pequeñas. La descentralización y las características peer-to-peer de la tecnología hace a esta más difícil de distribuir que arquitecturas distribuidas de aplicaciones convencionales. Aunque seguramente se están sujetos a ataques DDoS y por lo tanto, aún sigue siendo necesario implementar medidas de protección tanto a nivel de red como a nivel de aplicación. La red de Bitcoin resistió a un ataque DDoS en 2014, donde los hackers intentaron controlar la red mediante peticiones. No existe un único punto de falla. La tecnología blockchain no tiene un único punto de falla, lo que reduce considerablemente las posibilidades de un ataque DDoS, basado en IP, que interrumpe el funcionamiento normal. Si se quita un nodo, los datos siguen siendo accesibles a través de otros nodos dentro de la red, ya que ellos mantienen una copia completa del bloque mayor en todo momento. La naturaleza distribuida de la tecnología resuelve el problema del falso consenso. Resiliencia operacional. La combinación de la naturaleza peer-to-peer y el número de nodos en una red, operando de una forma distribuida 24/7, hace que la plataforma sea operacionalmente resiliente. Dado que tanto el blockchain público como privado consiste en múltiples nodos, las organizaciones pueden hacer que un nodo bajo ataque sea redundante y que funcione común y corriente. Entonces, incluso si una gran parte de la red de blockchain es atacada, continuará operando debido a la naturaleza distribuida de la tecnología. Para concluir, cabe recalcar que ningún sistema de información o defensa cibernética puede considerarse 100% seguro. Lo que hoy se considera seguro no lo será mañana, esto debido a la naturaleza lucrativa del delito cibernético y el ingenio de los delincuentes para buscar nuevos métodos de ataque. Aunque algunas de las capacidades subyacentes de blockchain proporcionan confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos, al igual que de otros sistemas, es necesario adoptar controles y estándares de seguridad cibernética para las organizaciones que usan blockchain dentro de una infraestructura técnica para proteger a sus organizaciones y ataques externos. En este momento, mi compañero, el ingeniero Víctor Bozo, le va a seguir explicando sobre los temas restantes. Buen día a todos. Continuando con la exposición, hablaremos acerca del blockchain y el desarrollo de software. Para ello empezaremos tocando el tema de aplicaciones distribuidas o de apps, como comúnmente se suele llamar, que antes de comenzar a hablar de la herramienta y complementos de desarrollo para programar, en blockchain es necesario entender un contexto bajo el cual se engloba el funcionamiento de la tecnología como tal. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar acerca de descentralizar o el término descentralizado, en términos de bases de datos, de redes o incluso el anonimato como tal. Pues una aplicación descentralizada o de app es en términos generales una aplicación web que se construye sobre una infraestructura de servicios peer-to-peer o P2P, como comúnmente conocemos, abierta y descentralizada. Estas aplicaciones buscan aprovechar las ventajas de dicha infraestructura, como la eliminación de terceros en una cadena de producción o una trazabilidad de activos, que no es más que el rastreo y control de algo específico desde un principio hasta un fin. Una aplicación descentralizada se compone de lo siguiente: un contrato inteligente en una cadena de bloques y de una interfaz de usuario web, sea un frontend o un stack completo. Además, pues estos componentes descentralizados pueden contener también una plataforma de almacenamiento descentralizada y una plataforma de mensajería descentralizada.
Uno de los principales impedimentos para la implementación de estas aplicaciones descentralizadas es la complejidad y el costo energético del algoritmo de minado que se emplea, lo cual reduce significativamente el gasto del minado de estas transacciones, o viene a ser, mejor dicho, un costo muy elevado de estas transacciones. Una limitante también que puede tener esta tecnología puede recaer en la alta falta de escalabilidad. Bueno, uno de los principales impedimentos para la implementación de estas aplicaciones descentralizadas es la complejidad y el costo energético del algoritmo de minado que se emplea. Otra limitación de estas tecnologías recae en la falta de escalabilidad, ya que en una blockchain cada computadora de la red procesa cada transacción, lo cual es un proceso que llega a ser lento. Cada una de las transacciones o las tasas de transacciones de distintos sistemas de transacción, valga la redundancia, son listadas como podemos ver en pantalla, donde el blockchain de Bitcoin realiza aproximadamente 15 transacciones por segundo, el blockchain de Ethereum aproximadamente 100 transacciones por segundo y la red de Visa aproximadamente 60.000 transacciones por segundo. A pesar de esto, un gran número de sectores de la economía están interesados en las ventajas de proporcionar las tecnologías basadas en blockchain, lo cual ha dado lugar a una creciente comunidad de desarrolladores y creación de distintas herramientas para el diseño y desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Respecto a esto, en la escalabilidad, se espera que una blockchain escalable aumente la tasa de transacciones sin sacrificar la seguridad que ésta tiene. Al calcular cuántas computadoras serían necesarias para validar cada una de las transacciones de la cadena de bloques y dividir el trabajo de una manera eficiente. Vamos a hablar ahora de la evolución de la tecnología de blockchain. A medida que el modelo del Bitcoin comenzó a ser reconocido, los desarrolladores intentaron ir más allá de las aplicaciones de las criptomonedas. Fue así como en 2015 se lanzó la blockchain de Ethereum. Esta blockchain, al igual que la de Bitcoin, es una máquina de estado distribuida, solo que en lugar de monitorear solamente la propiedad de una criptomoneda, Ethereum monitorea las transacciones de estado de datos almacenados. Ethereum crea pequeños programas informáticos llamados smart contracts o contratos inteligentes que permiten representar instrumentos financieros como préstamos o bonos en lugar de solo el efectivo de la criptomoneda. Al igual que una computadora de un propósito general, Ethereum puede cargar código en su máquina de estado y ejecutar ese código almacenado, cambiando los estados resultantes en la blockchain. Como podemos ver en esta pequeña tabla comparativa acerca de Bitcoin y Ethereum, podemos ver la fecha de lanzamiento de ambas, la utilidad que cada una posee actualmente, donde el Bitcoin pues se va más orientado a un sentido de compra y bienes de servicios, compra de bienes y servicios, y Ethereum se centra más en las aplicaciones descentralizadas, el tiempo de emisión de cada token y su propósito como tal, donde el Bitcoin prevé competir contra el estándar del oro y Ethereum la capacidad de facilitar contratos inteligentes. Ethereum comenzó como una forma de hacer una blockchain de propósito general, que podía programarse para una variedad de usos, pero muy rápidamente la visión de Ethereum se expandió para convertirse en una plataforma para la programación de aplicaciones descentralizadas que representan una perspectiva más amplia o más allá de los smart contracts. Los smart contracts pues datan de un concepto de 1994 en el cual fue definido como un protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato. Estos están formados por una colección de código y datos, a veces denominados funciones, que se implementan mediante transacciones firmadas criptográficamente en la red blockchain. El objetivo general del diseño de un contrato inteligente viene a ser diverso, ya sea satisfacer condiciones contractuales comunes, como condiciones de pago, derechos de retención, confidencialidad, o minimizar las excepciones maliciosas y accidentales y minimizar la necesidad de un intermediario de confianza. Un concepto también asociado a la ejecución de un smart contract es el gas, que se le denomina así a una unidad de energía, la cual mide la ejecución de un smart contract en la red, debiendo pagarse en Ethereum dicho gasto, existiendo un límite de gas que es de 4,7 millones por bloque, para que la ejecución de un smart contract no repercuta en sobremanera sobre los recursos generales de la red. Este contrato inteligente es almacenado y ejecutado por nodos dentro de la red, siendo fundamental que sea cual fuera el nodo que ejecute el contrato inteligente, derive los mismos resultados. Para los usuarios de la red blockchain se puede crear transacciones que envían datos a funciones públicas ofrecidas por un contrato inteligente, ejecutando un método apropiado con los datos proporcionados por el usuario para realizar un servicio determinado.
El código que se encuentra en la cadena de bloques es transparente e inmutable para los usuarios. Por lo tanto, se puede utilizar, entre otros fines, como un tercero de confianza, como tal, y esto permite realizar cálculos, almacenar información, exponer propiedades y, si llega a ser correspondido, enviar información automáticamente de fondos a otras cuentas. Vamos a tocar ahora un punto especial que sería blockchain en términos de código. Una de las curiosidades que, como todo desarrollador de software se logra tener frente al blockchain, pues viene a involucrar la relación de la tecnología en términos de conocimientos actuales en programación. Dado que muchas personas hablan de blockchain hoy en día, pero no todas se logran realmente dar a entender el rol de la tecnología en un grupo de herramientas de un programador. Desde una perspectiva simple, blockchain no es más que una capa de datos para aplicaciones, o incluso lo llevan a ver como una base de datos descentralizada. En algunos casos, dicha capa es llamada capa de persistencia. Podemos hablar desde otro sentido, ya referenciado a nuestras aplicaciones a las que estamos acostumbrados, donde hablamos sobre API, que bajo esta se almacenan datos de una o múltiples bases de datos, etc. Estos principios también se aplican cuando se tiene un proyecto en blockchain. Probablemente cuando estemos hablando de una API desde el lado del cliente o servidor para almacenar los datos del blockchain. Desde esta perspectiva, nuestras bases de datos tienen modelos para modelar los datos como una tabla o también como un documento en el caso de las bases de datos no SQL, lo cual pues es a criterio nuestro al final. Y dado que el blockchain en general no se debería de adherir a esta convención, pues aunque se parezca más a una base de datos no SQL comúnmente en la forma de almacenaje de los datos, en el desarrollo de software nosotros hemos aprendido a ver que estructurar los datos de esta forma no jerárquica no siempre va a ser la ideal, por lo que venimos a utilizar nosotros herramientas como Mongoose para MongoDB, donde nosotros podemos realizar un modelaje de los datos. De una manera alternativa, se utiliza la herramienta conocida como Convector para un proyecto en blockchain, haciendo una manera mucho más fácil e intuitiva de realizar el trabajo de los modelos para dar una forma a los datos. Una comparación más desde la misma línea de una base de datos y probablemente una de las más destacadas puede ser una comparación con un procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados, en resumen, son una lógica implementada en la misma base de datos, recibiendo entradas para ejecutar operaciones con los datos, y esto vendría a equivaler desde un punto de vista del blockchain a un contrato inteligente. Una analogía más para el desarrollo de software es un sistema de control de versiones como Git. Cada vez que una persona realiza un cambio o un commit en el código o los datos, se genera una nueva versión y uno siempre puede volver hacia atrás para checar estos cambios realizados. Tal como tal, blockchain descentralizado y la ejecución de un contrato inteligente, pues se puede suceder en múltiples ocasiones en diferentes computadoras, formando parte de los conceptos de computación distribuida que un desarrollador como tal debe tomar en cuenta cuando utiliza blockchain como una capa de datos. Viendo así las imágenes que tenemos en pantalla, podemos definir que existen diferentes escenarios y entornos variados para el desarrollo de blockchain, desde el lenguaje C, C++, Golang, Java, Python y JavaScript, que suelen ser los entornos mucho más comunes. Entre tanto, esto quiere decir que blockchain no debería ser una tecnología para los programadores, pues su funcionalidad núcleo se encuentra realizada sobre tecnologías que nosotros conocemos por décadas, como criptografía, árboles, redes P2P, etc. Vamos a hablar ahora un poco más acerca del desarrollo en Ethereum. Anteriormente mencionamos que Ethereum se pensó como una cadena de bloques de propósito general para una variedad de usos, convirtiéndose en una plataforma para la programación de aplicaciones descentralizadas. Vamos a introducir un concepto de Hyperledger, que es una plataforma de blockchain de negocio de libro abierto, promovida por Linux Foundation, probada desde un nivel empresarial y distribuida, que guarda el estado actual de una base de datos que puede ser recreada en cualquier momento a partir de la cadena de transacciones. Este concepto y el de Ethereum han venido a convertirse en el estándar de una industria de blockchain por dos razones muy importantes. La primera es porque el protocolo de Bitcoin ofrece muchas limitaciones en cuanto al desarrollo, y la otra es porque ambas tecnologías son utilizadas por la comunidad de desarrolladores de una forma muy numerosa, viéndose reflejados en lugares como Stack Overflow, entre otros. El entorno de desarrollo se ve influenciado por clientes más avanzados de Ethereum y de Hyperledger, que son desarrollados en JavaScript, teniendo en cuenta todos los factores anteriores, y como tal, un stack tecnológico como Mint, o sea, MongoDB, Express.js, Angular y Node, proporciona una solución que se adapta a las necesidades.
dominio de esta tecnología, cualquier operación, exceptuando la lectura, es tratada como una transacción, incluyendo también el despliegue, la interacción y la ejecución de los contratos inteligentes. Para lograr un cometido, lo primero que se debe hacer entre la aplicación del cliente es comunicarse con un nodo activo perteneciente a la red de la cadena de bloques, haciendo uso de una API especialmente desarrollada para tal fin, siendo conocida o la más utilizada, la API de Ethereum de JavaScript llamada Web3. Cabe destacar que el stack puede ser reemplazable. Podemos utilizar otro frontend como React o etc. También, como un adicional para facilitar el despliegue, podemos utilizar Docker para realizar dicha tarea de una forma más sencilla y orientada también a microservicios. Para un sentido de escalabilidad, como podemos ver en la imagen, y de un entorno productivo, podemos utilizar también una plataforma cloud como Amazon Web Service o Azure, permitiendo de esta forma dos cosas: gestionar un hosting desde una aplicación Node.js e integrar el código de una forma más cercana a un plug and play utilizando Docker. Nosotros podemos ver en la imagen una arquitectura general de un stack de desarrollo de Ethereum. Vamos a hacer una descripción general del entorno. En primer lugar, será necesario levantar, entre comillas, los nodos de la blockchain. Habrá que añadir una imagen de Docker del cliente elegido, ya sea test RPC, get o parity. En segundo lugar, ejecutar docker compose up. Es un comando que levanta un nuevo contenedor a partir de la imagen añadida junto a otros contenedores existentes. Y de mano, realizar una integración backend del blockchain desde el backend, donde cabe destacar que la API de Ethereum, más extendida, como mencioné anteriormente, es la de JavaScript llamada Web3, que permite abrir la conexión con el servidor de la blockchain, permitiendo realizar operaciones básicas y genéricas sobre la misma, ya sea con consultas de direcciones, transacciones de bloques, etc., entre bloques, etc. Y Truthful, que gestiona y facilita la interacción con los smart contracts, compilándolos y desplegándolos automáticamente. Vamos a hablar acerca de Solidity. Solidity es un lenguaje de programación orientado a objetos y muy similar a JavaScript, que ha sido especialmente orientado al desarrollo de contratos inteligentes o smart contracts y la máquina virtual de Ethereum. Esto permite a los desarrolladores una forma mucho más fácil de desarrollar aplicaciones descentralizadas complejas que sacan el máximo provecho de la máquina virtual de Ethereum. Desde un alto nivel de abstracción, la máquina virtual de Ethereum es un componente de Ethereum que se encarga de gestionar el despliegue y la ejecución de contratos inteligentes a través de los nodos interconectados mediante una red peer-to-peer. Teniendo en cuenta todo el stack anterior y saltándonos a un concepto más profundo del desarrollo de Ethereum como ser Proof of Authority, la elección del cliente de Ethereum suele ser elegir varios nodos entre varios algoritmos de consenso, una interfaz gráfica para la configuración de las cuentas y smart contracts, en conjunción todo esto con Docker, permitiendo construir una lógica o una arquitectura lógica de alto nivel de Ethereum que podríamos definir de la siguiente forma. Podemos ver una aplicación desplegada en un stack determinado en conexión con el backend con la cadena de bloques, donde podemos ver que cada organización tiene una autoridad y cada una de esas autoridades se encuentra distribuida con los nodos. En muchas ocasiones es complicado mostrar a un cliente qué es lo que realmente se está ejecutando en la aplicación sobre una red de blockchain, ya que una interfaz de usuario es la única parte que se ve y está orientada a una funcionalidad, no a una tecnología como tal. Adicionalmente a esto, la blockchain se encuentra en la parte más inferior de este stack tecnológico, lo cual sí supone una dificultad añadida para ver todos los procesos que en esta se realizan. Por tanto, para demostrar que las transacciones ejecutadas por la pantalla se están siendo persistidas contra la blockchain, es necesario el uso de aplicaciones de satélite como un explorador de bloques o un monitor de estado de la red, que permitiría mostrar información, por así decir, como bloques por segundo. Estas aplicaciones se añaden a un proyecto Docker y leen directamente desde la red blockchain sin necesidad de tener que pasar por la aplicación definida por el stack de MIN. Una de estas propuestas, o herramientas, puede ser el uso de Netstat. También, para finalizar, al realizar testing a un nivel de backend, se puede utilizar un paquete llamado NGC, donde hay una herramienta llamada Mocha, popular en el lenguaje descriptivo al momento de definir las pruebas de testing. Podemos ver en esta imagen un concepto más profundo de lo que vendría a ser un entorno de desarrollo de Ethereum, donde podemos ver un programa ya sea escrito en JavaScript, en Python
en Java, en cualquier otro, donde se conecta con una interfaz, o mejor dicho, con la arquitectura que planteaba anteriormente de la API de Ethereum, donde se permite la comunicación entre estas aplicaciones con toda la red de blockchain, comunicándose primero con la máquina virtual de Ethereum, haciendo un replicado de esta máquina virtual y comunicando cada uno de los nodos en la red como tal. Hablaremos ahora, luego de todo esto, acerca de la evolución, relación, regulación y las leyes respecto al blockchain en la región. Vamos a hablar primero de la evolución. Blockchain ha sido destacada frente a otras tendencias de innovación digital por una creciente adopción y generación en el mercado de atención de diversos sectores. Entre algunos aspectos, la industria financiera, particularmente los bancos, al adoptar la tecnología en algunos aspectos, pues se ha venido a enfrentar con un posible hecho de que el surgimiento de esta tecnología podría modificar en un futuro su modelo de negocios, considerando así que este sector ha sido el de mayor interés por entender cómo funciona la tecnología como tal y cómo podría alcanzar los beneficios a través de su adopción. Sin embargo, frente a los países desarrollados, podemos decir que América Latina no se encuentra en un ritmo acelerado de su implementación, dado que no nos encontramos en una etapa donde nosotros queremos entender, discutir e imaginar cómo vamos a aplicar la tecnología de blockchain para resolver problemas, brindar soluciones y tomar decisiones a un nivel personal o empresarial. Muchos consideran que el objetivo de las empresas en adoptar esta tecnología no suele ser tan apresurado debido a que esta tecnología no acelera, ahoga o mejora los procesos tradicionales que existen en una empresa como tal, sino que viene a diseñar de una forma distinta y a cuestionar los procesos que ya existen, llegando primero a imaginar su aplicación frente a sus necesidades. Sin embargo, podemos imaginar un caso particular en el que el blockchain puede facilitarnos la vida desde un caso de una transacción de compra y venta de un bien, donde una persona está en una determinada parte del mundo y la otra persona también lo está en otra determinada parte, donde se ve la necesidad de realizar viajes al extranjero y la necesidad de tener un intermediario de transacciones bancarias, de tasas de cambio, de notarios, etc., lo cual vendría a ser un dolor de cabeza o un problema, dependiendo. Entonces, aquí es donde blockchain, por ejemplo, podría permitir que una transacción se realice de una forma muy segura y autenticada desde ambas partes a realizar la transacción de una manera tal que la necesidad de este intermediario para llevar a cabo dicha acción sea algo obligatorio. Vamos a hablar ahora de las leyes y cambios frente a la cadena de bloques. El auge de esta tecnología conlleva a implicaciones regulatorias que lentamente encierran todo tipo de círculos legislativos, tanto nacional como internacional. Las iniciativas más tempranas ponen de manifiesto que utilizan blockchain para aceptar cambios que pueden marcar la diferencia en un tribunal. Uno de estos temas controversiales puede ser el lavado de dinero. En Estados Unidos, los organismos reguladores responsables de la prevención de delitos financieros han introducido medidas para incluir al Bitcoin dentro de una competencia, pretendiendo atacar el lavado de dinero, aumentando normas de ciberseguridad para proteger las cuentas de los usuarios y defenderse ante estas actividades ilícitas. Otro aspecto es la desaparición del intermediario, pues la descentralización del blockchain ha venido a dar un paso mucho más allá en cuanto a que las divisas se diseñan exclusivamente para un medio virtual, dado que al fin y al cabo, un sistema distribuido establecido incapaz de permitir a los usuarios construir por sí mismos bienes y servicios, dando un modelo con características que simplifique una capa de intermediación abierta a la inclusión de diferentes tipos de productos financieros, siendo así difícil pensar que un entorno como tal pueda pasar desapercibido para organismos reguladores en todo el mundo. La prohibición del Bitcoin, que ha logrado que varios países tengan cierto miedo a que la criptodivisa afecte el valor de su moneda nacional y, por tanto, toman una acción como tal. Algunos países como Rusia, China o Suecia han legislado para reducir su uso como medio de pago. La India también como tal ha optado por una solución similar, una política bancaria que no permite intercambiar bitcoins por rupias, en ese caso, y aunque no son ilegales, en los bancos está vetado. Otros cambios más radicales como Bolivia, Islandia, Tailandia y Bangladesh, este último como tal, donde cualquier transacción con una criptomoneda se considera un delito punible. El Ecuador viene a ser un caso curioso, donde se ha prohibido el uso del Bitcoin desde hace alrededor de 3 años para implantar un propio sistema de dinero electrónico, obligando a los bancos a operar con la nueva divisa y habilitando un uso en el transporte público
permitiendo pagar impuestos con ella incluso, solo que a su vez siendo más extendido, aunque lejos de ser muy mayoritario, donde entendiendo que en Ecuador se tuvo un problema similar con El Salvador, donde la moneda se ha devaluado mucho y se tuvo que hacer una implementación del dólar para que se pudiera resolver esa crisis monetaria. De igual forma, hablando de El Salvador, es resaltable destacar que este país, en este año, no hace mucho, se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Incluso, actualmente mantiene la idea de implementar proyectos de generación de energía mediante vapor emitidos por algunos de sus volcanes para invertir en estos recursos de criptomonedas. Asimismo, el estado de Nevada, en Estados Unidos, apoyó por unanimidad una propuesta que impide a las autoridades locales incluir cualquier tipo de tasa o impuesto en las transacciones con una moneda digital. Otro punto destacable de esto es la eliminación de los registros. El blockchain permite un registro con trazabilidad, es decir, podemos ver el estado de una cuenta y el histórico de las transacciones que hemos realizado desde que se comienza a utilizar o empezamos a estar dentro de la cadena de bloques, lo cual se supone en muchos casos como un problema legal que vulnera las leyes de privacidad. En 2014, un tribunal de la Unión Europea publicó una sentencia en favor de la protección de los datos, un acontecimiento clave para el llamado un derecho al olvido, favoreciendo que un ciudadano, por ejemplo, pudiera solicitar a Google el borrado de los datos personales que indexarán en un buscador y la compañía tendría que obligar o verse obligada a realizar dicha eliminación. Desde ese punto de vista, el desafío en blockchain ante este tipo de regulaciones suele ser importante, pues la tecnología como tal no permite eliminar datos, sino solo una actualización en nuevos bloques. Para poder cumplir con un tipo de estos, de normativas como estas, la cadena de bloques tendría que tener una capacidad de bloquear datos como tal y así evitarse que queden disponibles, al igual que como quedan en Google, para poder tener una capacidad de desindexar su contenido. Como último recurso, destacar las leyes frente a la industria armamentista, donde el blockchain favorece que se pueda ejercer un mejor control sobre las armas, asociándoles un código conectado con una dirección de blockchain, registrando información sobre información del arma, como será el número de serie, modelo, calibre, datos del fabricante y cualquier mano que haya pasado por encima de la misma. Esto, en combinación con el Internet de las cosas, resulta de pistolas que solo pueden ser disparadas por personas que estén autorizadas y que generen un registro cada vez que son utilizadas, evitándose así hechos como disparos accidentales y pudiendo ser localizadas en caso de que se pierdan estas armas. Vamos a hablar ahora de regulación del blockchain y de la identidad digital en Honduras. La situación normativa en la cual se podría implementar un sistema privado digital de identidad autosoberano, pues viene a ser diferente en cada país. Para ello podemos ver una tabla comparativa a un lado y esto nos sirve para hacernos idea aquí en Honduras en materia de identidad digital cómo están nuestros aconteceres frente a las leyes, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Existe una definición legal de identidad basada en las leyes? No existe una definición legal de identidad desde un marco normativo hondureño. Sin perjuicio de ello, es posible construir un concepto de identidad a partir de ciertos artículos de la Constitución de la República. Frente a ello, destacar que el artículo 40 señala que es una obligación de todo ciudadano la obtención de una tarjeta de identidad para acreditarse quién es en un mismo contexto legal, establecer que el Registro Nacional de las Personas es la entidad encargada de colaborar con los ciudadanos para un cumplimiento de este deber, según el artículo 55. Una pregunta más para hacerse sería, ¿quién es el dueño de los datos como tal, según las normas? Si bien no existe una regulación especial en materia de protección de datos en nuestro país, se puede considerar la existencia de un recurso de habeas data y las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos vigentes aquí en Honduras, siendo posible concluir que los datos corresponderán siempre a un titular, o es decir, a nosotros mismos. Una pregunta más sería, ¿qué validez tienen los documentos digitales electrónicos? Conforme a un artículo 6 del decreto número 149/2013, que habla de la ley hondureña de firma electrónica, los documentos electrónicos son equivalentes a los documentos físicos, salvo en materia donde la ley exija expresamente una forma física o de familia. También plantearnos si los datos relativos a la identidad deben almacenarse en el país o pueden ser transferidos al exterior. En este caso, no existe una normativa como tal que regule dicha materia. Por tanto, no hay una limitación alguna sobre la ubicación de los datos que podemos tener. Desde un marco normativo aplicable al blockchain en Honduras. De igual forma, es algo que se aplica de una forma distinta en cada país y donde, hablando en un contexto de Honduras, pues podemos mencionar en primer lugar
que en Honduras no existe una regulación en materia de blockchain y de contratos inteligentes, lo cual nos lleva a formularnos las siguientes preguntas. ¿Qué validez tiene una firma digital? Pues la ley hondureña de firma electrónica reconoce dos tipos de firmas, que son las firmas electrónicas simples y las firmas electrónicas avanzadas. La diferencia entre ambos tipos de firmas radica en el uso de un certificado digital emitido por un prestador autorizado por el Estado hondureño. El uso de este certificado viene a resistir los rechazos a una autoría en la integridad de un documento donde fuese insertada una firma. Otra pregunta a plantearnos sería, ¿son los contratos inteligentes contratos legales? Al no existir una regulación especial ni una prohibición al respecto, si se reúnen los requisitos legales para tener un contrato mediante la forma de un contrato inteligente, no se debería haber un obstáculo como tal para que el contrato inteligente sea considerado leal. Ahora, hablando en un último punto del marco normativo aplicable a las criptomonedas en Honduras. Como tal, nuevamente cabe resaltar que en Honduras no hay una regulación especial acerca de las criptomonedas. Sin embargo, el Banco Central de Honduras ha puesto un comunicado donde señala que las criptomonedas no forman una parte del sistema financiero bajo su control y que, por lo tanto, los usuarios deberían de asumir el riesgo de su uso. Planteándonos las preguntas respecto a esto sería, ¿cómo se encuentran categorizadas jurídicamente las criptomonedas en nuestro país? Dada la inexistencia de una normativa frente a esto, una criptomoneda puede ser considerada como un bien inmaterial. Otra pregunta a plantearnos sería, ¿puede ser considerado un medio de pago la criptomoneda? A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, no existe una prohibición como tal para usar una criptomoneda como un medio de pago en nuestro país. Sin un prejuicio como tal, se trataría de un medio de pago de aceptación voluntaria, quedando en manos de las partes que se estén realizando la transacción la posibilidad de cancelar una obligación en moneda de curso legal. Una pregunta más sería, ¿qué calificación jurídica merece un criptoactivo derivado de una moneda local? Como tal, no hay una duda de que un criptoactivo derivado de una moneda local sea un dinero electrónico. Respecto a eso, la solución tendría un marco normativo diferente en atención a quien el emisor del criptoactivo, siendo de aplicación la normativa reglamentaria desde el Banco Central de Honduras, principalmente un acuerdo número 1/2016, para la operación de un sistema de pagos, como podría ser, en este caso, un criptoactivo, donde es necesario contar con autorización del Banco Central, salvo que la iniciativa sea impulsada por ciertos organismos públicos. Desde un marco de normas se define el dinero electrónico como un valor monetario exigible de conformidad al monto pagado que reúne características como las siguientes. Número 1, almacenado en una billetera electrónica. Número 2, aceptado como un facilitador de pago por personas naturales o jurídicas. Número 3, emitido por un valor igual a los fondos requeridos. Número 4, convertible en dinero en efectivo en cualquier momento. Número 5, no constituir un depósito. Y número 6, no generar intereses. Vamos a hablar en una última instancia acerca de blockchain, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Es un motor de desarrollo para las nuevas economías digitales? En la era actual del desarrollo financiero impulsado por la tecnología, la cadena de bloques se ha convertido en la última fuerza impulsora de la finanza. Tanto así que el blockchain proporciona la tecnología de soporte para resolver problemas de confianza en los campos económico y financiero, brindando alta confiabilidad, procesos simplificados, transacciones rastreables, ahorro de costes, errores reducidos y una calidad de datos mejorada. Siendo así una tecnología que puede remodelar una vez más el marco básico de la industria financiera global, desde un mecanismo de intercambio de transferencia de crédito. Las operaciones como monedas digitales, negocios de valores, pagos y liquidación de créditos y identificación de clientes serían mucho más rápidos y seguros en el futuro con la implementación de blockchain. Las plataformas de aplicaciones de blockchain para una industria financiera vienen a estar destinadas a llevarse modelos de negocio transparentes, seguros y verificables también para las PI, permitiendo una marca de tiempo que no se puede manipular, resolviendo así problemas como un seguimiento de los datos y una falsificación de operaciones realizadas. Destacando que en la última década se ha habido un intenso debate en el mundo sobre el uso de la tecnología del blockchain, dado que es una nueva tecnología y que la economía le hizo importancia como tal en términos de garantizar seguridad, proteger datos de usuarios y una velocidad de transacción online. Recientemente se ha cobrado un impulso por las empresas y las instituciones del sector privado y público a ir explorando las aplicaciones de tecnología blockchain, más allá incluso de los ámbitos de la economía y los de ahí. Por tanto, sería de esperar que la tecnología blockchain contribuya en un futuro cercano a cambiar los modelos de negocios desde muchas perspectivas de muchos sectores, como por ejemplo la salud,
las finanzas, la energía o los servicios públicos, entre otras. La tecnología blockchain viene a convertirse en uno de los principales catalizadores tecnológicos de una cuarta revolución industrial, donde se puede dominar una llamada economía 4.0, en la que el proceso de producción se lleva a cabo mediante fábricas inteligentes dentro de cadenas de suministros inteligentes, siendo así sistemas ciberfísicos conectados por Internet, destacando de igual forma que la implementación como tal de blockchain en las empresas, pues muchas empresas consideran que es un proceso muy costoso, que no viene a tener cambios significativos como tal. Por tanto, entonces, muchas empresas optan por reservarse el sentido de invertir en una tecnología como tal. Sin embargo, existen empresas que pueden tomar la decisión de irse renovando y ir probando, experimentando y desarrollando en dicha tecnología. Vamos a llevarnos esta frase que dice lo siguiente: si no lo crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para convencerte, lo lamento. Esta frase fue introducida por Satoshi Nakamoto en 2010, hablando acerca de la escalabilidad del Bitcoin, donde la gente no creía en que la criptomoneda adoptaría en un futuro cercano un valor incremental. Como una última instancia, mostrar las referencias de todos los recursos utilizados para realizar esta sesión, sin tener más que agradecerle a usted por su tiempo en la participación de esta sesión. Muchas gracias.